Buenos días a todos los hermanos y amigos presentes que están escuchando esta transmisión tan temprano. Feliz inicio de semana. Ya los extrañaba. Ante todo, ¿se escucha? Perfecto. Sí, se escucha bien, perfecto. Amén, amén. Bueno, una pregunta básica que se hace a este tiempo es, mi hermano David, ¿y existen los apóstoles a este tiempo? Porque en la esquina de mi barrio hay una iglesia que hay dos apóstoles por falta de uno, ¿no? Para que no falte, sino que sobre. Bueno. La palabra apóstol, apostelo, en el original griego significa alguien que es enviado. En el Antiguo Testamento, quienes exhortaban el mensaje de Dios eran los profetas. Lucas capítulo 16, versículo 16 dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales de la palabra apóstol. La primera se refiere específicamente a los 12 apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. La segunda, en términos generales, se refiere a otros individuos que son enviados para ser mensajeros y embajadores de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, los 12 apóstoles tuvieron una posición única. Al referirse a la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles también se mencionan en Mateo capítulo 10, versículo 2, Marcos 3:14, Marcos 4:10, Marcos 6:10, 9:35, 14:10, 14:17, 14:20, Lucas 6:13, Lucas 9:1, Lucas 9:22, 22:14, Juan 6:71, Hechos 6:2, 1 Corintios 15:5. Fueron estos 12 apóstoles quienes fueron los primeros mensajeros del evangelio después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Fueron estos 12 apóstoles quienes fueron la base de la iglesia, siendo Jesús mismo el Señor, la piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 20. Mi hermano David, y entonces, ¿y qué requisitos había para poder haber sido apóstol en aquel tiempo? Bueno, primero, haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección. Hechos 1:22 lo corrobora. Hechos 10, versículo 39 al 41. 1 Corintios 9:1. 1 Corintios 15, versículos 7 y 8. El segundo requisito importantísimo era poder comprobar su apostolado con señales y milagros. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2 lo corrobora. Hechos 1, versículos 5 al 8. Hechos 2:42. Hechos 4:34. 5:12. 8:14. Segunda de Corintios 12:12, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Como tercer requisito, tenemos que debieron haber sido escogidos personalmente por el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3:14, Lucas 6:13, Hechos 1:2, Hechos 1:24, Hechos 10:41, Gálatas 1:1. Obviamente, el primer requisito no puede ser cumplido por absolutamente nadie en la actualidad. El apóstol Pablo enseña que él fue el último en ver a Cristo Jesús, Señor nuestro, resucitado. Y dice el texto, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8 registra este texto mencionado por nuestro hermano Pablo. Por lo tanto, mis hermanos queridos, a este tiempo ya no hay apóstoles. Esto debería ser más que suficiente para que las personas que creen en los apóstoles de hoy dejen de hacerlo y salgan inmediatamente de estas sinagogas de Satanás donde ellos se encuentran. Lamentablemente parece que muchas de esas personas son más influenciables por lo que dicen algunos individuos que por lo que explícitamente dice la palabra de Dios. A muchas personas les parece que los apóstoles de hoy cumplen con el segundo requisito porque supuestamente hacen señales y milagros. Sin embargo, aun cuando esos milagros fuesen ciertos, ese requisito no es suficiente porque existen otros dos.
Además, recordemos que Jesús enseña en el Sermón del Monte que es posible hacer milagros y señales aparentemente en su nombre y a pesar de eso ir al infierno y nunca haber sido cristiano de verdad. Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 lo corrobora. Recordamos que Dios mismo permite que este tipo de milagros exista también en este tipo de iglesias con el propósito de filtrar más rápido el cuerpo de Cristo, esto es, separar más rápido la cizaña del trigo, más aún sabiendo que estamos ya en tiempos finales y difíciles. Veamos qué dice la Biblia respecto a esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 11 al 13. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Los apóstoles no son necesarios hoy en día y eso lo enseña la Biblia. Dice el texto, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Ahora, ¿cuál sería exactamente la función del apóstol que no forma parte de los 12? O sea, ¿cuál sería la función del mensajero a este tiempo que no forma parte de los 12 apóstoles? Lo más cercano a un apóstol en sentido general y en este tiempo es un misionero. Un misionero es un seguidor de Cristo que es enviado con la misión específica de anunciar, de pregonar el evangelio. Un misionero es un embajador de Cristo a las personas que no han oído hablar de las buenas nuevas. Sin embargo, para evitar confusiones, probablemente lo mejor es no utilizar el término apóstol para referirse a cualquier posición en la iglesia de hoy. La mayoría de las veces que se usó la palabra apóstol o apóstoles en el Nuevo Testamento se refiere a los 12 apóstoles del Señor, el cual era un cargo o un título específico dado por el mismísimo Señor. Hay mucha gente que a este tiempo está intentando restaurar esa posición de apóstol. Este es un movimiento peligroso, mis hermanos queridos. Es una advertencia, es muy peligroso. Con frecuencia quienes reclaman el oficio del apóstol buscan autoridad, igual o al menos que compita con la autoridad de los 12 apóstoles. No existe absolutamente ninguna evidencia bíblica que apoye esa interpretación de la función del apóstol en el día de hoy. Esto encaja con la advertencia en el Nuevo Testamento contra los falsos apóstoles. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Todos tenemos que ser embajadores de Cristo. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Tenemos la gran comisión, ustedes recordarán. 2 Corintios 5, versículos 18 al 20. Todos estamos llamados a ser aquellos que son enviados. Hechos 1:8 para corroborar. Pero no necesariamente ser autoproclamados apóstoles, ni reclamar ninguna autoridad. Solamente Cristo Jesús tiene toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Él lo dijo: yo tengo toda potestad dada, tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28:18. Ahora, estamos llamados a ser predicadores de las buenas nuevas, de la sana doctrina, la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 15. Mi hermano David, pregunta clásica: ¿y entonces quién fue el 12º apóstol? Bueno, vamos a ver la primera postura. En la Biblia registra a Matías. Lo escogieron los mismos apóstoles echando suerte sobre él mediante el Urim y Tumim. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26 para corroborar. Lucas relata el nombramiento de Matías en términos positivos y necesarios, no como algo negativo o ligero. El hecho de que no se lo menciona de nuevo en Hechos de los Apóstoles no es un argumento suficiente para descartarlo del número de los 12 o insistir en que fue una elección apresurada. No. Tengamos cuidado con eso. La gran mayoría de los apóstoles quedaron rezagados en la Biblia y la historia. Bajo ese entendido, Pablo sí sería el 13º apóstol. ¡Wow! La gente va a decir, ¿y qué pasó ahí?
Bueno, sigamos atendiendo. Y eso no es inconveniente. Si recordamos, la tribu de José era contada por dos en muchas ocasiones. Por ejemplo, Manasés y Efraín, dejando la impresión como si hubiera 13 tribus. Además, el ministerio de los 12 se centró en los judíos, mientras que Pablo, de común acuerdo, se dedicó a los gentiles. Gálatas capítulo 2, versículo del 6 al 8 para corroborar. Pablo mismo no se contaba dentro de los 12. Por eso él se consideró abortivo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 8 al 10 para corroborar. Este caso es un paralelo, una alusión directa a las tribus de Israel, mostrando el cumplimiento de que el Mesías reuniría a las 12 tribus en una sola nación, bajo un solo rey de la línea de David. Por lo tanto, los 12 apóstoles del Cordero son los 11 que quedaron de los evangelios y Matías, para cumplir con lo mencionado anteriormente. El apóstol Pablo también fue llamado apóstol, con la misma autoridad, ministerio, a pesar de que se consideraba abortivo. Por eso sus textos tienen una autoridad inspirada. Respecto de si su nombre vaya a estar escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén, es poco seguro. De todas formas, ese tipo de detalles sigue estando en misterio. El hecho de que oraran antes no indica que fuera sin lugar a dudas una elección divina. Ellos hicieron esa elección antes de que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Fueron 12 los discípulos designados por nuestro Señor Jesús. Pablo no pudo haber sido el número 13, ya que no cuadra con las profecías sobre los 12 cimientos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y 12 tronos, como dice Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30. Al morir Judas, había que ocupar esa vacante, según una profecía dada en Salmos capítulo 109, versículo 8, el cual habla prácticamente de este personaje. El Urim y Tumim era símbolo y sombra de la soberanía de Dios. Aún no venía la luz, porque el Espíritu Santo no venía sobre ellos. En este tiempo de la gracia, donde se evidencia más la gracia, no se lo usa más. De Matías no volvemos a saber nada. Algunos escritos lo ponen a Matías por allá como obispo en Egipto. Ahora, no digo que no tenga importancia. De hecho, él fue cristiano. En este tiempo no existe la sucesión de apóstoles. Eso es incorrecto. Algo que lamentablemente se piensa en este tiempo. Iglesias contaminadas piensan que como ya tuvimos 13 apóstoles, puede venir un 14º o un 15º o hasta 20 apóstoles, o como lo hay actualmente, casi más de 100 apóstoles. Eso no es correcto. La segunda postura con respecto al 12º apóstol, en este caso Pablo, tenemos que corrobora 1 Corintios 1:1, que dice que lo escogió Dios mismo. Hechos 9, versículo 1 al 12, donde dice que cayó al piso al ver al Señor resucitado. 2 Corintios 12:2 dice que fue llevado al tercer cielo. Ahora, ¿cómo identificar un falso apóstol? Primero, hablan del evangelio de la prosperidad como si los 12 apóstoles hubieran sido millonarios. Toman Malaquías capítulo 3, versículo 10 del antiguo pacto de los israelitas como excusa, pero lo muestran como una obligación del nuevo pacto. Recordar que en el Nuevo Testamento existe la ofrenda, la cual no es obligatoria como era el diezmo en el Antiguo Testamento, sino que era voluntaria. Segundo, no incitan al arrepentimiento ni a vivir una vida en santidad. Tercero, se autoproclaman apóstol, profeta o patriarcas. Cuarto, con arrogancia dicen declaramos, decretamos, cancelamos, anulamos, etcétera, etcétera. Ejemplo, yo declaro que este año tendrás tu casa. Y oh sorpresa, por el que está decretando eso es una persona que ni siquiera se levanta a las 5 de la mañana a orar y agradecer a Dios por el día que recién empieza, ya que muchos se acuestan a dormir y ni siquiera se levantan más. Quinto, toman el versículo fuera de contexto para usarlo como un pretexto, haciendo una pésima exégesis. Tuercen las escrituras constantemente. Sexto, hacen un show o imitación barata de los dones del Espíritu Santo. Ejemplo, alargarle la pierna a una niña que está sentada en una mala postura y esta niña en silla de ruedas. Mis hermanos, esto es jugar con la fe. Séptimo,
dicen ellos, con mucha verborrea mezclada de una palabra mágica profética. Ejemplo, te voy a decir un sueño profético. Este es el año de la unción profética, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen cualquier barbaridad, cosa que no está escrita en la Biblia, pero le agregan la palabra mágica profética. Como punto 8, hablan de la sobrebendición o la doble unción, lo cual es antibíblico, basado en un texto mal interpretado de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Como punto 9, es común verlos en los cultos o congresos llamados noches de sanaciones y milagros. Como punto número 10, si es mujer, se viste sensual y menciona todo lo anterior. Eso es peor aún, ya que como se había mencionado anteriormente, nunca existió una apóstola. Posible espíritu de Jezabel detectado. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos queridos. Ahora, conclusión. No podemos poner un fundamento sobre un fundamento ya establecido. Usted no puede poner nuevas bases o fundamentos sobre un edificio ya construido. Con lo anteriormente indicado vemos que ya no hay profetas. Lucas 16:16 lo corrobora. Ya no hay apóstoles. Pablo fue el último, considerado abortivo, y de paso habían requerimientos para poder serlo. Entonces solo nos queda el cuarto ministerio, pastores y maestros. No hay 5, mis hermanos queridos. No hay 5, sino que hay 4. Veamos. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, tiempo pasado, no dice, él mismo sigue constituyendo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el original griego dice, kai autos edoken tous men apóstolos, tous de profitas, tous de evangelitas, tous de poimenas, kai didascalos. Entonces quedan a este tiempo solo los evangelistas, los cuales son los misioneros, y los pastores, que son maestros. Adicionalmente, el canon ya está cerrado. No podemos agregar o quitar algo a la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si un supuesto apóstol tiene una nueva revelación, no pudiera agregar nada después del Apocalipsis. Y si el supuesto apóstol, vamos a llamarlo Pepito Ungido, quiere agregar Primera de Pepito Ungido, capítulo 2, versículo 13, entonces la Biblia no le es suficiente y en vano murió Cristo Jesús. Dios no va a contradecir su propia palabra ya revelada. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos y amigos, debemos orar al Padre Celestial para que sea solamente Él, dándonos a su Santo Espíritu para seguir teniendo discernimiento y entendimiento de lo ya revelado en las Sagradas Escrituras y en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y que el Señor me los guarde y que tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones.